Nos proponemos hacer la presentación de una materia nueva en la carrera de ustedes, que es problemáticas de la psicología y del sujeto. Ya en el enunciado de la materia creo que queda claro que hay una idea que es central, que es esta idea del sujeto, que vamos a intentar problematizar. Esta materia que ustedes empiezan a cursar se va a ocupar particularmente y en principio de la problemática del sujeto y de la subjetividad, que es una problemática que no se puede abordar desde un campo disciplinar exclusivamente. No hay forma de dar cuenta de qué es esto del sujeto y la subjetividad, sino desde una mirada múltiple. Uno diría, de alguna forma, la subjetividad es plural y polifónica, para tomar palabras de Bakhtin. Y ahí nos proponemos hacer un recorrido, pero vamos a proponer una serie de temas y una serie de textos para la lectura. A la manera de un viaje en tren con algunas estaciones, vamos a hacer un recorrido que empieza con algunas cuestiones en torno a la subjetividad como problema complejo y además, como problema complejo que lo es, a la necesidad de tener alguna herramienta de pensamiento compleja que nos permita pensarla. De manera que vamos a apelar a Edgar Morin para entender desde la perspectiva del pensamiento complejo esta cuestión del sujeto. Junto con un paper que escribía Doc, vamos a intentar dar cuenta de esta cuestión del sujeto y de la subjetividad desde una perspectiva compleja y sistémica. Luego de haber trabajado, discutido en lo posible sobre esta cuestión de la subjetividad desde una perspectiva compleja, lo que vamos a hacer es dedicarnos a pensar la cuestión de lo que sería la naturaleza humana. Hay distintas respuestas. A nosotros nos interesa una respuesta que da vueltas en torno a la pregunta y no la cierra. Esto es mucho más interesante. Y tiene que ver con lo que la antropología filosófica y la antropología estructural van a poder pensar a partir de un par de autores muy interesantes para nosotros. Ernst Cassirer, antropólogo filosófico, y Claude Lévi-Strauss. Estos autores nos van a permitir pensar, bueno, ¿qué hay de diferente entre el hombre y el animal? ¿Cuál es la continuidad o discontinuidad o la brecha entre la cultura y la naturaleza? Y esto es fundamental, porque nosotros estamos definitivamente al lado de la cultura. Hasta ahora lo que hemos estado haciendo, o lo que vamos a hacer, es pensar la cuestión de la subjetividad y la complejidad por una parte. En segundo lugar, pensar la especificidad del hombre y esta naturaleza rara propia del hombre con el auxilio del pensamiento antropológico. Y nos metemos en un tercer momento en lo que dice la psicología de la subjetividad y del sujeto. Y ahí, paradójicamente, vamos a empezar con una psicología que niega el sujeto, que niega lo subjetivo, que es el conductismo en su primera versión. El conductismo en su primera versión, de la mano de Watson, nos va a explicar por qué no tiene ningún sentido ocuparse de cualquier cosa que pueda llamarse alma, conciencia, subjetividad o sus variantes. Luego de esta explicación, vamos a hacer un momento de reflexión y de análisis y de discusión, o, como dice el título de la unidad, la psicología cognitiva se ocupa de la mente. Y cuando decimos esto estamos diciendo de una psicología que rompe con el conductismo para decir desde otra perspectiva, desde una perspectiva completamente distinta, de qué se trata esto de la actividad mental, que sería un aspecto de la subjetividad. Porque como vamos a ver, el sujeto psicológico no se confunde con el sujeto en términos generales,
en algún momento y al comienzo de lo que ustedes van a leer, van a ver que particularmente yo hablo de la subjetividad como un cierto modo de existencia del individuo en el mundo. Bueno, las psicologías no se van a ocupar tanto de este modo de existencia como de la actividad que caracterizaría desde el punto de vista psicológico la existencia de estos sujetos. En este sentido, la psicología cognitiva recupera la mente abandonada por el conductismo, ¿sí? Y postula algunos modelos de sujeto. Por ejemplo, un modelo de sujeto podría ser pensado como aquel que procesa información, ¿sí? O el sujeto sería un procesador de información. Un sujeto que registra datos del medio ambiente, los procesa, todos los expresaríamos de la misma forma, almacenaríamos información, codificaríamos información, recuperaríamos información y llegado el caso emitiríamos respuestas. El modelo es aparentemente muy duro, pero es muy seductor, sobre todo porque pone la mirada en el problema de la memoria, que es un problema crucial. Piensen ustedes que esta gente dice la mente humana es como una computadora y un aspecto fundamental de la computadora es la memoria. En el lado opuesto de esta perspectiva cognitivista, que postula, digamos, al sujeto como un procesador de información, encontramos una postura del campo de la psicología cultural que lo que viene a decir es que en realidad lo propio del sujeto es su capacidad de construir significados. Digámoslo más rigurosamente, que lo propio del sujeto es construir cultura y ser construido por la cultura. Y en esa construcción recíproca, la construcción de significados es un dato particular, de donde la universalidad de la computadora pasa a la particularidad de los sujetos que en su cultura producen significados. A partir de ahí, un tercer momento, o un segundo momento en rigor, en este contexto, tiene que ver con un aporte notable de la psicología soviética y particularmente de Lev Vygotsky, que intentando responder algunas preguntas acerca de la realidad de su época, producen algunas cuestiones bastante interesantes influidos por el pensamiento marxista, claramente, y que tienen que ver con poder responder a qué es lo que nos hace específicamente humanos. Y lo que nos hace específicamente humanos desde esta perspectiva es un cierto tipo de actividad particular, de actividad mental particular, que se diferencia de una actividad mental que compartimos con los animales, pero que además solo es posible cuando el sujeto participa en una actividad social o cultural específica. Esto es muy importante para poder pensar que se trata de una perspectiva que pone la mira en el sujeto y en su desarrollo, y en un desarrollo que está determinado por el contexto del sujeto y la actividad cultural que en ese contexto se produce. Una concepción del desarrollo que es de afuera hacia adentro. No es la concepción piagetiana de un desarrollo determinado endógenamente, sino una construcción social del sujeto que viene desde afuera hacia adentro por un proceso complejo que también quizá veamos que es el de interiorización. De manera que ahí tenemos una perspectiva muy atractiva para pensar un tema que es crucial para la educación, el problema de una construcción del sujeto con estas características. Cuando hayamos culminado con este recorrido nos vamos a meter en una unidad que se va a ocupar de algo fundamental, que es qué es lo que el psicoanálisis viene a decir acerca del sujeto. Y el psicoanálisis es sin duda alguna la disciplina que más ha dicho acerca del sujeto. Freud va a venir a decir algunas cuestiones de otro tenor, pero emparentadas de alguna manera con algo de lo que se estaba pensando en Rusia, por ejemplo. Freud va a venir a plantear algunas cuestiones que son cruciales y que afectaron a la cultura occidental de una manera extraordinaria, de manera que el mundo después de Freud no ha sido el mismo. ¿Qué es lo que viene a decir? Muchas cosas.
crea toda una teoría, todo un aparato teórico muy importante, pero lo que nosotros vamos a recuperar son dos aspectos de Freud. La idea de el sujeto del inconsciente, que implica que ya no hablamos de la conciencia como el atributo particular del sujeto, sino justamente del inconsciente como el atributo particular del sujeto. ¿Sí? Invertimos los términos clásicos en que se pensó, y en segundo lugar nos vamos a ocupar de la sexualidad humana a partir de un artículo freudiano que se llama exactamente así, La vida sexual de los humanos, que es muy importante para entender algunas cuestiones en torno a la perspectiva freudiana de la creación artística, y que además es muy importante porque esto Freud lo viene a decir en un momento muy particular, donde dominaba en Europa la moral victoriana. Y para la moral victoriana, la sexualidad era aquello de lo que no se hablaba. Había un prejuicio moral y estético en torno a la sexualidad. Cuestiones que en principio son pensadas como desvíos, anomalías, y que también desde esa perspectiva constituyen lo propio de la sexualidad humana. El psicoanálisis deja una marca en la cultura de Occidente fundamental, y es una marca que ninguna disciplina ha podido sacarse de encima. Cuando nosotros hayamos este recorrido y hayamos llegado a pensar la perspectiva psicoanalítica, que no incluyo en el campo de la psicología, porque el psicoanálisis no está en el campo de la psicología, ¿sí? El psicoanálisis define un campo propio, vamos a poder acercarnos a una cuestión controvertida y controversial que tiene que ver con las relaciones de la psicología y el arte. Lo presentamos como entrecruzamientos entre psicología y arte, pero en realidad podemos pensarlo como entrecruzamientos, disyunciones, contradicciones, para que podamos entender desde una perspectiva el carácter social del arte. De alguna manera, para que podamos pensar en una cuestión que nos resulta bastante difícil pensar, que es que del mismo modo que la conciencia no es mía, sino que fue construida socialmente, esa obra del pintor, esa obra del escultor, esa obra del compositor, no es de él, es el resultado de una producción de alguna manera colectiva o social. Suena extraño, pero vamos a intentar explicar esto. Del otro lado, de la mano de Freud, lo que vamos a intentar hacer es dar cuenta de cómo la sexualidad toma algunos cursos que permiten entender cómo esta sexualidad se pone al servicio de la creación, y no solamente en el campo del arte, sino también en el campo de la ciencia. Ahí el concepto de sublimación nos viene como central para entender esta cuestión de cuál es la relación entre sexualidad y creación artística desde la perspectiva freudiana, que se dedica bastante a pensar no solo en la psicología del creador, sino en la psicología de la obra. Hay unos trabajos muy interesantes en ese sentido. Lo que vamos a hacer allí es intentar dar cuenta de por qué nos ocupamos, lo cual no quiere decir que vamos a cerrar la pregunta. Nosotros no vamos a cerrar nada, vamos a dejar abiertos interrogantes que nos parecen mucho más interesantes.